Universidad Nacional del Santa, Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Curso Geología General, tema tratar ciclo de las rocas. Para nosotros entrar detalladamente y entender cada concepto de este tema, necesitamos saber qué tipos de rocas existen. Tipos de rocas. Su clasificación se basa en el origen que tiene y su ambiente geológico. Existen tres tipos de rocas: las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. En primer lugar vamos a hablar de las rocas ígneas, que son aquellas que se forman por el enfriamiento del magma en el interior de la Tierra o al emerger como lava volcánica. Las rocas ígneas se forman en los puntos de la Tierra donde se destruye la corteza terrestre o surge una nueva corteza. Una de las características más importantes de estas rocas son que se componen en un 59% de feldespatos, 17% de anfíboles y piroxenos, un 12% de cuarzo, 4% de micas y un 8% de otros minerales. Tipos de rocas ígneas. Existen los siguientes. Tenemos las rocas ígneas intrusivas o plutónicas y las rocas ígneas extrusivas o volcánicas. Primero vamos a hablar de las rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Su origen empieza cuando ocurre la fusión parcial del manto superior y la cristalización ocurre mientras el magma asciende hacia la superficie. Por lo tanto, su cristalización o formación es lenta y sus minerales tienden a ser grandes, por lo que se caracterizan al formar una textura fanerítica. Acá tenemos como ejemplo el granito y el gravo. Ahora vamos a hablar de las rocas extrusivas o volcánicas. Son todas aquellas rocas que se forman cuando la lava que es expulsada sobre la superficie terrestre cristaliza muy rápidamente. Si su cristalización es violenta, los minerales que la conforman suelen ser muy pequeños, casi no son visibles. Se caracterizan por tener una textura afanítica y una matriz de vidrio volcánica. Acá tenemos como ejemplo la andesita y el basalto. A continuación tenemos las rocas sedimentarias, que son rocas que se forman por acumulación de sedimentos, formados a partir de partículas de diversos tamaños, transportadas ya sean por agua, hielo o viento, y son sometidos a procesos físicos y químicos que dan lugar a materiales consolidados. Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos y mares, o también en las desembocaduras de los ríos. Existen procesos geológicos externos que actúan sobre las rocas preexistentes. Estos agentes las meteorizan, transportan y depositan en diferentes lugares dependiendo del transporte. Acá tenemos como ejemplo la brecha y la arenisca. Tipos de rocas sedimentarias. Tenemos las siguientes. Las detríticas, que son acumulaciones mecánicas de partículas o sedimentos de rocas preexistentes denominadas detritus o clastos, formadas por los materiales producto de la intemperie y la erosión en la superficie. Estos son transportados y finalmente depositados, por lo que presentan una textura denominada clástica. Acá tenemos como ejemplo la limonita, el conglomerado y la arcosa. Rocas sedimentarias químicas. Se forman por precipitación de los productos disueltos de la erosión. Estas rocas se clasifican principalmente según su composición química. Los productos disueltos de la erosión son aquellos que no son capaces, mediante la formación de nuevos minerales o mediante la alteración en el suelo o en sedimentos en el lugar de su disolución. En mayor proporción se encuentran las calizas y el yeso. Rocas sedimentarias orgánicas. Las rocas sedimentarias orgánicas se forman por el proceso de acumulación, diagénesis y litificación de restos de plantas y algunos seres vivos, microorganismos principalmente.
Los ejemplos de este tipo de rocas son el lignito y el carbón bituminoso. Rocas metamórficas. El nombre metamórficas hace referencia al modo en que estas rocas se formaron, ya que son consecuencia de un proceso de cambio llamado metamorfismo de rocas anteriores. Resultan de la transformación de rocas preexistentes, que puede ser ígnea, cimentaria o metamórficas. Han sufrido ajustes estructurales, mineralógicos, bajo ciertas condiciones físicas o químicas, o una combinación de ambas, como son la temperatura, la presión y la actividad de química de fluidos, que son agentes del metamorfismo. Un tipo de metamorfismo tuvo lugar en el interior de la corteza, cuando algunas rocas se quedaron cerca de masas de magma ascendentes desde el manto. El intenso calor del magma cambió los minerales de esas rocas que crecieron y se unieron fuertemente, formando nuevas rocas más compactas. Por ejemplo, si las rocas afectadas fueron areniscas de cuarzo, cambiaron a cuarcitas. Si fueron calizas, se transformaron en mármol. Por lo tanto, podemos concluir que la roca metamórfica final dependerá por una parte de las conexiones de presión y temperatura y por la composición y textura de la roca original. Tipos de rocas metamórficas. Existe una gran variedad de tipos de rocas metamórficas y pueden dividirse en dos grandes grupos según el proceso que han sufrido. Metamorfismo regional. Se denomina así ya que es el metamorfismo que afecta a grandes sectores de la corteza terrestre. Es un proceso gradual que se clasifican mediante grados muy bajos, bajo, medio y alto. En este proceso cambia la textura de la roca y gracias al peso del continente de las rocas se orientan en planos de aplastamiento. Esta orientación origina la llamada esquistosidad, que se manifiesta en las rocas como una superficie de roturas. Rocas pizarras. Es de bajo grado y son de color oscuro. Esto es porque tienen un tamaño de grano muy fino, son un tipo de foliación definida por la cristalización orientada de minerales planares muy pequeños, fundamentalmente micas, que no son visibles a simple vista y se rompen siempre según planos paralelos. Rocas esquistos. Cuando el proceso se encuentra más avanzado, es decir, mayor presión y mayor temperatura, las láminas del mineral mica son visibles a simple vista y la foliación se hace más patente, llamada esquistosidad. Son más brillantes que las pizarras, aunque se parten de manera similar. Rocas gneisses. En una fase más avanzada del metamorfismo, desaparece la mica y se origina ortosa, un mineral más grande, dando lugar a una roca denominada gneisses. Al ser los minerales más grandes, la esquistosidad es menos patente. Se han formado a partir del metamorfismo regional de otras rocas, concretamente de granitos, que tenían muchas micas originalmente y por ello la esquistosidad no es tan nítida. Metamorfismo de contacto. Se produce en zonas en las que un material generalmente magmático entra en contacto con rocas encajantes frías. Esta diferencia de temperatura origina un flujo de calor hacia la roca encajante, aumentando su temperatura, pero sin variar su presión. El volumen de roca afectado por ese metamorfismo forma una aureola de contacto, como podemos observar en imagen. En la aureola crecen nuevos minerales como la andalusita, la cordillerita, que son estables dentro del nuevo rango de temperatura. Dentro del metamorfismo de contacto tenemos a las cornianas, que son muy parecidas a las pizarras, poseen el mismo color y se rompen de manera similar, pero se diferencian cuando rompemos unas de ellas, encontramos quiestolitas, un mineral de forma de cruz debido a su proximidad a un magma muy caliente. El ciclo de las rocas. A lo largo del tiempo, unas pueden transformarse en otras. La Tierra está compuesta por una gran cantidad de partes. Una de ellas son las rocas, las cuales están conformadas por materiales sólidos que contienen minerales y además sufren diferentes transformaciones a través de un tiempo prolongado. El ciclo de las rocas, denominado científicamente como ciclo litológico, es el conjunto de fases que llevan a cabo las rocas al realizar su transformación, pudiendo convertirse en rocas metamórficas, ígneas o sedimentarias. De igual manera, este ciclo también explica el tiempo geológico en el que las transformaciones
tienen lugar. A través de las transiciones o transformaciones, las rocas buscan su propio equilibrio. La Tierra está en constante cambio y los elementos deben adaptarse al medio, por lo que estos no son una excepción. Sin embargo, algunos de los procesos llevados a cabo por las rocas pueden tardar millones de años. Incluso se estima que muchas de ellas no podrán completar el ciclo por el tiempo de vida estimado del planeta. Para entender mejor el ciclo de las rocas, debemos recordar que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y las rocas son un claro ejemplo de esta teoría, puesto que toda roca se transforma en otra a través de procesos que podemos ver o no, es decir, procesos internos o procesos externos, como la fusión, la cristalización, la erosión, la deposición, metamorfismo y tectonismo o la litificación. Pero, ¿cómo funciona este ciclo? ¿Cómo es que el ciclo de las rocas es un proceso que de alguna manera está conectado entre sí? Debido a que todo inicia con una roca preexistente, ya sea ígnea, metamórfica o sedimentaria. Al estar estas en el contacto con agentes naturales de la atmósfera terrestre, tales como el agua de las lluvias, vientos o el agua de los ríos, disgregan la superficie de las rocas convirtiéndolas en sedimentos. Esos sedimentos son llevados a lugares más bajos donde se depositarán, formando rocas sedimentarias. Estos lugares se llaman cuencas sedimentarias, las cuales pueden estar en contacto con las placas tectónicas, donde una se hunde al entrar en contacto con la otra. Estas rocas, al hundirse, sufren un aumento de presión y temperatura, haciendo que cambien su forma, pero se mantengan en estado sólido. De esta manera se forman las rocas metamórficas. Entre más se hunden las rocas, el aumento de temperatura es mucho mayor en comparación con el de la presión, haciendo que la roca se transforme en roca líquida, es decir, la roca se funde. Esta roca, en forma de magma, sale desde el interior de la Tierra a través de un volcán hacia la superficie. Al salir, la roca se enfría y solidifica este proceso, el cual se llama cristalización, y de esta manera se forman las rocas ígneas. El ciclo de las rocas puede tomar diferentes caminos que dependen del proceso en el que se encuentren. Puede ser en reversa o de una manera diferente, de rocas metamórficas a sedimentos, de rocas metamórficas a sedimentarias, a ígneas, como se puede observar. Bueno, ahora explicaré sobre las fuerzas que mueven el ciclo de las rocas. Como sabemos, para que un ciclo se mantenga constante, tiene que estar efectuado por fuerzas, ¿no? En este caso, las fuerzas para que se mantenga el ciclo de las rocas, uno de ellos es las placas tectónicas. También tenemos el papel del agua. En las placas tectónicas, una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera relativamente rígido que se mueve sobre la astenosfera, una zona relativamente plástica del manto superior. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica y volcánica y tectónica. La tectónica de placas es la teoría que explica la estructura y dinámica de las superficies terrestres. Ahora explicaré un poco también sobre el papel del agua. El papel del agua. La presencia de gran cantidad de agua en la Tierra es de gran importancia para el ciclo de las rocas. El agua es de escorrentía, puede transportar estos materiales y depositarlos en otros sitios o en determinadas cuencas, como en los fenómenos kársticos. El agua y otros compuestos volátiles son fundamentales para la fusión de la corteza oceánica existentes en las zonas de subducción, uno de los puntos fundamentales del ciclo. Importancia del ciclo de las rocas. Como sabemos que tienen que ver directamente con los procesos internos y externos por los que pasan las rocas y los materiales que componen la Tierra, así como que en la mayoría de los ciclos naturales las rocas tienen un rol esencial dentro del delicado equilibrio de la naturaleza. Gracias a ello, gracias al ciclo de las rocas, es posible entender mejor el comportamiento de la Tierra y los aspectos geológicos que las caracterizan.